Es bien emocionante el día de hoy, para mí es muy padre porque hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro en la palabra de Dios. Bueno, no es que el libro sea nuevo, sino el estudio es nuevo sobre este libro. Es el libro de Esther. Y el día de hoy el mensaje le pusimos el invencible Dios invisible. Porque a todo el mundo nos gustan las historias de transformaciones, ¿no es cierto? La historia de la persona que estaba en harapos y que va de los harapos a la riqueza. O la persona que va de fea a hermosa. O de débil a fuerte, a triunfador. Y la historia de Esther es una de esas historias. Es una historia que es un tipo de transformación de esta manera, pero al mismo tiempo es mucho más. Porque es la historia de la mano invisible de Dios. De cómo Dios está obrando y está en acción aun cuando no lo veamos, aun cuando no podamos distinguirlo de una manera discreta, de una manera silenciosa en las páginas de la historia humana. Y en medio de esto, en Esther, vamos también a ver características de valor, características de dignidad, de sabiduría, de fuerza, tantas cosas que en la historia, conforme vamos a ir estudiando durante las próximas semanas, pues bloquean un complot, derrotan a un asesino arrogante y reemplazan el terror de un montón de familias judías por una gran alegría, por una gran felicidad. Y lo que vamos a ver hoy vamos a ver la introducción a este estudio, de qué nos habla el libro de Esther, y vamos a hacer un panorama global de lo que es este libro. Y a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar entrando versículo por versículo, capítulo por capítulo, desmenuzando lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿ok? Así es de que vete abrochando el cinturón porque esto se va a poner bueno. Nomás déjame decirte algo bien interesante. Yo no sé si tú sabías, pero en el libro de Esther es el único de los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras. Es el único libro en la Biblia donde no aparece el nombre de Dios. ¿Sabías eso? No aparece el nombre de Dios por ningún lado. Y sabemos que Dios es el actor principal de la Biblia, ¿no es cierto? En las palabras de Chuck Swindoll, fíjate lo que dice. La presencia de Dios no es tan intrigante como su ausencia. Su voz no es tan elocuente como su silencio. ¿Quién de nosotros no ha anhelado escuchar una palabra de parte de Dios? ¿O ha buscado un vistazo de su poder? ¿O deseado la seguridad de su presencia? Solo para sentir que parece ausente del momento, distante, ocupado, a lo mejor incluso desinteresado. Y después descubrimos que estuvo presente todo el tiempo. Porque déjame decirte algo, a veces, aunque Dios parezca distante, o aunque Dios parezca invisible para todos nosotros, la realidad es que Dios está presente. La realidad es que Dios es invencible. Y esta es una de estas historias, es el tema principal de este libro, porque no aparece el nombre de Dios, pero Dios aparece en cada detalle de la historia. En cada circunstancia que vamos a ir leyendo vamos a ver que detrás está Dios orquestando todos y cada uno de los eventos en la historia de Esther. Cada detalle, cada suceso, hasta que llega al clímax de la historia y nos muestra que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero antes de entrar a la historia, quiero hablarte un poquito acerca de Dios. Quiero que entendamos un poquito más de Dios, que conozcamos un poquito más acerca de Él y podamos apreciar un poco mejor lo que dice el libro de Esther. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33, fíjate lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Cuando está escribiendo, casi te lo puedes imaginar, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, como escribiendo con pasión, ¿verdad? Ahí en el pergamino, con mucha enjundia, ¿no? ¿Por qué? Porque está al final de un gran tratado teológico que es el libro de Romanos, y que es su declaración de fe, lo que él cree de Dios. Pero fíjate lo que nos dice Pablo aquí. Nos dice en primer lugar que Dios tiene una mente que la describe como juicios insondables. Se queda uno así como que, ¿está en español? ¿Juicios insondables?
Lo que está diciendo es, si quisiéramos entender la profundidad de la mente de Dios, nos quedamos en blanco. Porque lo que está diciendo es que son insondables. Una sonda es un peso que se pone al extremo de una cuerda. Estás en la playa en un barco y avientas la sonda hasta donde tope. Y entonces mides la distancia de la cuerda hasta donde topó y sabes qué profundidad hay. Con la sonda puedes medir la profundidad. Y lo que dice es, la mente de Dios es insondable. No hay manera de que podamos medir la profundidad de la mente de Dios. Podemos estudiar una persona, podemos estudiar sus escritos, podemos estudiar su vida, su trabajo, tantas cosas más, y tener una idea clara de cómo es esa persona. Pero lo que nos dice es que Dios es insondable. Fíjate lo que le dijo Dios a Isaías en una ocasión. Le dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir que incluso aquellos teólogos que se han pasado toda su vida estudiando las características de Dios y la mano de Dios en las Escrituras y que han estado dedicando todo su tiempo a ello, si son sinceros y si son humildes, van a reconocer que apenas han arañado la superficie de la mente de Dios y de la grandeza de nuestro Dios, porque está mucho más allá de poderlo comprender plenamente. Por eso lo que Pablo dice en Romanos más adelante es, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién entendió la mente de Dios? Nadie. ¿Quién le fue a dar consejos a Dios? Absolutamente nadie, porque sus juicios son insondables. ¿Ok? Ahora, Dios no nada más tiene una mente insondable, sino que además tiene una voluntad. Abusados, no se me equivoquen, porque lo que dice, lo que acabamos de leer, es que sus caminos son inescrutables. En otras palabras, no hay un ser humano que pueda adentrarse a las profundidades de la mente de Dios. No hay nadie. Podemos intentarlo, podemos buscarlo con todo nuestro ser, el poder comprender todas las cosas que Dios piensa, pero no lo vamos a poder hacer. Y a pesar de todo eso, escuchamos que Dios se revela a aquellos cuyos corazones le buscan y que Dios se hace conocido a aquellos que quieren conocerle. Qué tremendo, ¿no? Aquellos que le reciben con los brazos abiertos, con su fe, Dios le abre sus brazos y los recibe y les enseña y se revela a ellos. Ahora, si pensamos en el poder de Dios, decimos, bueno, si ese es el Dios en el que creemos, pues es un Dios que tiene un control soberano. Y tenía un control soberano en el tiempo de Pablo, y déjame decirte algo, tiene un control soberano en el tiempo de Esther, y tiene un control soberano en nuestros días. Quiere decir que en medio de las circunstancias que tú estás luchando, quiere decir que en medio de lo que te estás preguntando, ¿cómo le voy a hacer? ¿O cómo voy a salir de esta? ¿O qué paso sigue? Puedes tener seguridad de que Dios está en control, porque Él es soberano, porque está en acción. Este Dios, déjame decirte, nada le sorprende. Dios no experimenta frustración, así como, híjole, me salió mal esto, porque Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Dios no se queda rascándose la cabeza y, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Qué voy a hacer con este tipo, con esta mujer? A Él no le pasa ese tipo de cosas. Déjame te cuento un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel. Él sabía que los caminos de Dios son inescrutables y que su mente y sus juicios son insondables. Pero en aquella época había un emperador, el emperador de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor. Y este rey, de alguna manera, Babilonia había conquistado todo el mundo conocido. Era el imperio más grande. Y no nada más eso, sino que había conquistado incluso al pueblo de Dios. Y ese día el rey está pavoneándose en su palacio y va caminando por ahí, ya saben, de los jardines colgantes de Babilonia y todo esto, y está viendo su gran imperio.
Y conforme camina por el palacio, dice Daniel 4:30, que llega y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Son las palabras que salen de Nabucodonosor. Y en ese momento, Dios entra en acción. Y después de que le dice a Nabucodonosor: tu reino te ha sido quitado, el rey pierde la cordura. Justo lo que Daniel había profetizado. El rey entra en una locura, en un estado mental tan terrible que termina viviendo en el campo como las bestias salvajes. Dice la Biblia que andaba encorvado comiendo hierbas, que las uñas le crecieron tremendamente y estaba por ahí y día tras día, semana tras semana, año tras año, en las mañanas despertaba y el rocío de la tierra lo bañaba. En las tardes estaba ensopado con la lluvia y en las noches lo abrazaba el tremendo frío de la tierra. Y estaba ahí como un animalito, hasta que se diera cuenta que él no era el Dios de su vida, que él no era el soberano de la tierra. Más adelante en Daniel 4:34 leemos, y es Nabucodonosor quien habla. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿A quién alaba y bendice Nabucodonosor? Al Dios inmortal, invisible, sabio, todopoderoso, al verdadero soberano. Fíjate lo que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿No te impresiona? ¿Qué resumen tan maravilloso acerca del control soberano de Dios? Este hombre poderoso, creador de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, emperador de todo el mundo de su época, fue llevado por Dios hasta lo más bajo, hasta lo más deplorable, para que él pudiera reconocer quién es Dios y para que él pudiera darle la gloria y la honra a este Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que vivimos nuestra vida bajo el cuidado de Dios. En tu viaje personal aquí en la tierra, Dios siempre ha estado ahí, cuidando, amando, exhibiendo su mano soberana sobre tu vida. El problema es que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Dios todo lo sabe, Él tiene control de todo, pero nosotros no, y eso nos frustra. Nos frustra no saber qué hay adelante, nos frustra no saber cuál es nuestro futuro, y ¿sabes qué es lo que pasa? Nos pone de malas y nos desespera. Y nos manda a unos extremos de que andamos de buenas, andamos de malas, andamos de buenas, andamos de malas. Dios nos bendice y le damos las gracias y lo alabamos y le decimos: wow, Dios, eres lo máximo. Pero nos mete en prueba y nos quejamos y lloramos y nos entristecemos y nos amargamos. Y en medio de todo esto, ¿sabes algo? Dios no cambia. Dios no anda con ondas de si anda de buenas o anda de malas. Dios no cambia. Dios es soberano, Él sabe lo que quiere hacer y Él va a cumplir su propósito en tu vida, así te tenga que aplastar y te tenga que apretar hasta que puedas reconocer quién es Dios. La pregunta es: ¿te vas a dejar moldear por Dios o vas a estar peleando en contra de Él? Entonces tenemos que entender que Dios no actúa por cuestiones de ánimo. Precisamente así fue lo que hizo con Nabucodonosor. Dios es el que tiene la última palabra, así de fácil. Y a lo mejor te preguntas: ok, ¿y qué tiene que ver todo esto con Esther? Déjame decirte que tiene todo que ver. Porque aun cuando no vemos el nombre de Dios, que no menciona a Dios haciendo nada directamente, lo vamos a ver ahí controlando todos y cada uno de los acontecimientos de una manera espectacular
que nos va a ayudar a aprender a ver a Dios tras bambalinas en tu vida y en mi vida. Y cómo Dios siempre está en acción. Pero déjame, te voy presentando los personajes de la historia de Esther, porque vamos a aprender mucho acerca de este libro en las próximas semanas. El primer personaje, y acompáñame al libro de Esther, por favor, está, si abres tu Biblia a la mitad, seguramente vas a encontrar Salmos, y antes Job, y antes Esther. Ahí en Esther capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar al primer personaje, que es un rey. Esther capítulo 1, ¿lo tienes ahí? Vamos a estar leyendo varios pasajes del libro, ¿ok? Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Entonces, empieza la historia, nos presenta a este rey que está apenas en el tercer año de su reinado, que duró 21 años. Era un hombre bien poderoso. Dice que está en Susa, que es la capital del imperio, pero dice que reina sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía en África, y no había un hombre más poderoso en toda la tierra conocida que este hombre, el rey Asuero. Esa es la primera persona. La segunda persona importante que vamos a encontrar en la historia es la reina Vasti, la esposa de Asuero. Ella la conocemos unos versículos adelante, en el versículo 9, dice: asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y no sabemos mucho de Vasti. Lo único que sabemos es que era una mujer bastante independiente, muy entrona, muy testaruda y de esas mujeres de aquí mis chicharrones truenan. Amén. Y bueno, sabemos que era de carácter, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Ese carácter fue la que la metió en aprietos. Más adelante vamos a ver en la historia cómo por ese carácter termina perdiendo el reino y el rey anda buscando reemplazar a la reina. Pero el tercer personaje es un hombre que se llama Amán. Amán es un funcionario, es un hombre rico, es un hombre muy influyente en la corte, y de hecho era el que seguía después del rey, gracias a que el rey lo elevó en honra. Vete al capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y vamos a conocer un poco más de Amán, porque era un cuate engañoso, era un tranza, era un antisemita. Amán es el villano de la historia, ¿ok? La cuarta persona importante es un hombre de Dios, es un hombre que se llama Mardoqueo. Era un judío que vivía en Persia. Mira el capítulo 2, versículo 5. Dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando Babilonia conquista y destruye Jerusalén, se lleva cautivos a todos los judíos hacia Babilonia y dejan la tierra, la nación de Israel, desolada. 100 años después, ahí en Babilonia, estos exiliados, es lo que estamos leyendo en el libro de Esther. Es como una rebanadita de la historia del pueblo de Israel en el exilio en Persia. Y Mardoqueo es descendiente de todos esos judíos que fueron llevados al exilio originalmente. Pero el papel más importante de Mardoqueo es la relación que tiene con el quinto personaje, que es la persona importante de esta historia y es el último del que vamos a hablar. Esther capítulo 2, versículo 7. Dice: había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther es el nombre persa
de esta jovencita, que quiere decir estrella. Y es impresionante porque es la estrella de todo este relato, ¿verdad? Es muy apropiado, es la heroína de la historia. Entonces, podemos ver cómo Dios empieza a obrar tras bambalinas en esta historia, porque solamente un Dios de gracia puede extender su mano de tal manera que esta jovencita que había perdido a su padre y que había perdido a su madre, únicamente la providencia podía haber estado en acción para que fuera ella quien, viviendo en el exilio, bajo ese cruel rey Asuero y todas las perversas maquinaciones de Amán, llegara al punto de preponderancia que vamos a ver. Pero déjame decirte algo importante. Hay un mensaje en este libro maravilloso para todos aquellos que han experimentado quebranto, dolor, para todos aquellos que han sido aplastados en esta vida, que ven su pasado como algo sombrío, como algo que a lo mejor no tiene reparación, como algo fracturado, como algo que dices, no tiene sentido lo que Dios está haciendo. Y vamos a aprender algunas lecciones inolvidables en el libro de Esther. Esta niña chiquita que seguramente debió haber clamado a Dios cuando murieron sus padres, y que con el paso del tiempo Dios la usa para rescatar y para evitar la exterminación de toda su nación. Es algo que únicamente podemos ver en Dios, quien hace las cosas tras el escenario. Pero déjame te cuento la trama, porque parece algo, esto que te voy a contar parece insignificante, pero en realidad es la clave de la historia. Esther 2:21. En aquellos días estaba Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Qué nombrecitos, ¿verdad? Bigtán y Teres. Estos cuates que dice que quieren poner mano en el rey, quiere decir que le quieren dar cuello, lo querían matar. Y mira el versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Dices, ok, entonces ¿cuál es la bronca con estos cuates? Nada. Ahorita nada más nos contaron la historia, ¿ok? Querían matar al rey, lo denuncian, lo investigan, los cuelgan, y ya Esther ya es la reina en este punto de la historia, pero al ratito vamos a ver cómo esto se vuelve vital. Parece insignificante, pero es vital en la historia, en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque como aprendimos al principio, los caminos de Dios son inescrutables y su sabiduría insondable. Pero ahora vamos a ver a Amán. Amán, este fulano, odia a Mardoqueo. No nada más lo odia porque es judío, sino que lo odia porque como él es el gran Amán, todo el mundo le hace caravanas y reverencias y se postra ante él cuando va pasando, pero adivinen quién no, Mardoqueo. Y como él no le da el honor que él espera, lo odia y entonces hace un plan y empieza a maquinar todo un complot para matarlo. Y viene con el rey y le dice, mira rey, si tú me dejas hacer lo que yo quiero con los judíos, te voy a dar un montón de dinero y voy a inflar tus arcas. Y el rey, que no sabe ni qué es lo que está pasando, dice, sí, ándale, haz lo que quieras. Y no se da cuenta que este hombre está tramando un genocidio tremendo. Está tratando de exterminar a todos y cada uno de los judíos en Persia. Pero cuando Mardoqueo se entera lo que Amán está planeando, él hace algo y toma una decisión muy arriesgada, pero muy importante. Dice, voy a hablar con mi hija adoptiva, voy a hablar con Esther. Ella tiene que saber este plan. Y a estas alturas va con Esther. Esther es la reina de Persia. Ella nunca le dijo a nadie que era judía, porque cuando fue la selección de las jovencitas para ser reina, Mardoqueo le dijo, a nadie le digas tus orígenes. Ella es judía, es la reina de Persia. Y fíjate lo que le dice Mardoqueo. Esther capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo,
Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas si tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y lo interesante de esto, si te fijaste, es que Mardoqueo no duda en ningún momento que Dios les vaya a salvar. Dice, si tú no haces algo, tú y tu casa van a morir. Pero Dios por algún lado nos va a salvar. No tiene la menor duda. Dios no va a permitir que los borren de la faz de la tierra. Pero lo que Mardoqueo está diciendo es, ¿qué tal si el plan de Dios ya entró en acción? ¿Qué tal si Dios desde el principio ya estaba obrando? ¿Qué tal si Él te puso como reina precisamente para este momento? ¿Qué tal si estamos viviendo esto para que tú seas ese canal que Dios quiere usar para traer libertad? Lo que le está diciendo es, escucha, Dios estuvo sobre mí para escuchar el complot de Amán contra los judíos, y la mano de Dios estuvo sobre ti para que llegaras a ser reina. Quizás fuiste puesta en esta posición, no te quedes callada, ve y habla, ve y haz lo que Dios te ha mandado hacer. Mira, hay gente que cuando piensa en la soberanía de Dios, quiere ponernos como si fuéramos títeres y Dios moviendo las cuerdas. Y dicen, pues Dios es soberano, pues entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Dios de todos modos va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero ¿sabes algo? La soberanía de Dios no es algo pasivo, es algo muy activo. Fíjate lo que dice. La soberanía de Dios nos impulsa a decir, Señor, úsame. Señor, llévame. Señor, ayúdame a hacer lo que quieres que haga. Estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a seguirte. Fíjate la respuesta de Esther, versículo 16. Bien involucrada, bien activa, le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Porque no podías entrar al rey sin ser invitado, aunque fueras la reina, te mataban. Y el valor que vemos de esta jovencita es impresionante. ¿Cómo la debieron haber educado para llegar a ese punto en su vida y tomar esa decisión ante ese reto tan grande? ¡Qué tremendo! Si tienes hijas, déjame preguntarte, ¿estás educando a tus hijas de esa manera para que tu hija sea una hija como Esther? Le estás enseñando, estás influenciando su vida de tal manera que ella diga, yo voy a hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y si perezco, que perezca. ¡Qué tremendo! Yo no sé si tú haces esto o no, pero ¿te has puesto a pensar? Te paras junto a la cama de tu niña o de tu pequeñito y le dices, Señor, permite que esta nenita llegue a ser tan valiente como Esther. Permite que este pequeñito te ame y tenga esa confianza en ti como Mardoqueo. Señor, que sus labios proclamen tu verdad, que ellos puedan ser un testimonio de quien tú eres a esta tierra. Cumple, Dios, tu propósito en la vida de mi hijita, en la vida de mi hijito. ¡Wow! Y la trama se pone más emocionante, porque la reina hace un banquete para el rey y también invita a Amán. Y entonces este hombre, que está bien orgulloso y bien pavoneado y se cree la última Coca-Cola en el desierto, llega y dice, pues la reina me quiere honrar. Está haciendo un banquete y invita nada más al rey y a mí, pues es porque yo soy bien chiquitiguau. Y va al banquete, ¿verdad? Y al día siguiente dice la reina, voy a hacer otro banquete. Y los quiero volver a invitar. Y vuelve a invitar a Amán. Y Amán está emocionadísimo. O sea, la reina hizo un banquete para el rey, me invitó a mí nada más. Y de todo el reino, al día siguiente me vuelve a invitar a mí nada más. O sea, soy lo máximo. Realmente me debe considerar de gran valor. Y dice la palabra de Dios que cuando va de regreso a su casa, voltea así. ¿Y a quién creen que se encuentra ahí? A Mardoqueo. Y ve a Mardoqueo ahí, el que no se postra delante de él, el que no reconoce la dignidad de Amán, y se pone furioso. Y llega a su casa
y empieza a contarle a su esposa y a sus amigos. Oh, la reina me tiene a mí acá. De hecho, ayer me invitó a un banquete y mañana me invitó a otro, nada más al rey y a mí. Y todos así como que, wow, Amán, eres lo máximo. Pero Amán trae algo aquí atravesado. Fíjate lo que dice Esther capítulo 5, verso 13. Dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, en otras palabras, ese judío me saca de quicio. Y mira el versículo 14, lo que le dice la esposa. Ahí te va un buen consejo. Le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, o sea, 25 metros, imagínate. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. ¿Y qué dijo Amán? Agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Pero lo que sucede después es maravilloso. No, ¿qué digo maravilloso? Es súper, mega, chiquitiguau. Es una cosa increíble. Es insondable. Es inescrutable. Es inmortal. Esa noche el rey no puede dormir. Mira el versículo 1 del capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Acá está Amán construyendo esa horca gigantesca de 25 metros para colgar a Mardoqueo. Y por el otro lado está el rey Asuero, que no puede dormir. Y les dice a sus siervos, tráiganme los libros aburridos, las crónicas de los reyes, a ver si con esto me da un poquito de sueño y me puedo quedar dormido. Y mira el versículo 2. Entonces hallaron escrito, ahora sí que por casualidad, ¿verdad? Ahí está Dios trabajando atrás. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Cuando el rey oye esto, o sea, si se estaba quedando dormido, como que, ¿qué? ¿Que me querían matar? ¿Cómo? Y que un hombre Mardoqueo me salvó la vida, literalmente me salvó el pescuezo. ¡Wow! Se queda de a 10 y dice, a ver, ¿y se acuerdan lo que habíamos dejado ahí en el comal de estos dos hombres? Aquí es donde entra en acción. Mira el versículo 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Por acá está el otro construyendo la horca para ahorcar a Mardoqueo. Y por acá, en el palacio del rey, a medianoche, pensando cómo honrar a Mardoqueo. Eso es justicia divina. Poesía pura, ¿no es cierto? Fíjate nada más. ¿Qué se ha hecho para honrar a este hombre? Nada. Bueno, pues hay que remediarlo. ¿Quién está en la corte?, pregunta el rey. Ahora, quiero que te imagines esto. El rey no pudo dormir en toda la noche. Está viendo estas cosas. Y de repente sale el sol, ya es tempranitito en la mañana, quiere honrar a este hombre y dice, a ver, ¿quién está en la corte? Búscame a ver quién anda ahí en la corte, porque quiero hablar acerca de todo esto. Pero por el otro lado, Amán estuvo toda la noche trabajando con esta horca gigantesca. Y lo que quiere hacer es ir lo más temprano posible a hablar con el rey para decirle, oye rey, dame permiso de matar a Mardoqueo. Y entonces Amán se va, pero de balazo a la corte en la mañanita, justo cuando el rey está buscando quién está en la corte. El tiempo de Dios es perfecto. Me encantan los tiempos de Dios. Mira el versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí?
O sea, este cuate está tan enamorado de sí mismo. En su ego, lo único que puede pensar es, el rey me quiere honrar a mí. Está tan inflado que está a punto de reventar. Y dice, ya la armé. O sea, el rey me quiere dar honra. ¡Yes! Y entonces le empieza a decir al rey todas esas maravillas que el rey debería de hacer por aquel hombre a que quiera honrar. Mira el versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y el rey dijo, ¡qué buena idea! ¿Estás sonriendo? Yo también. Versículo 10. Y el rey le dice a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Y Amán, yo creo, su sonrisa no podía más, ¿verdad? De oreja a oreja. Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Wow. ¿No te encanta? Cuando Dios hace las cosas, nada puede detenerlo. El hombre más poderoso después del rey, el hombre más increíble del reino después de Asuero, Amán, se queda con las manos cruzadas, con la boquita cerrada, y solamente Dios puede hacer algo de ese tamaño. Amán no puede creer lo que está sucediendo. Y cuando llega a su casa, se avienta un berrinchazo tremendo. Llega con su esposa. Mira el versículo 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. O sea, después del berrinche le dice la esposa, compadre, estás frito. Ya bailaste con la más fea. Y de hecho eso es lo que pasa al final. Si tú ves el capítulo 7, versículo 10, mira lo que dice. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Como decimos aquí, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son más altos. Porque Dios va a hacer su voluntad. Y cuando leemos este libro, aunque no veamos el nombre de Dios por ningún lado, podemos verlo en cada una de estos acontecimientos. Mira, yo nunca he visto una mano en el cielo escribiéndome, aquí estoy, Jorgito. Ni jamás he estado en la oscuridad de la noche en mi casa oyendo una voz, hijito mío, estoy aquí contigo. No lo puedo ver así, pero puedo verlo y puedo escucharlo diariamente en los eventos de mi vida, en las páginas de su palabra. Y puedo clamar cuando estoy pasando por los momentos más tristes y más desesperantes en mi vida. Pero también puedo gozarme cuando estoy siendo bendecido por Él y experimentando la misericordia de Dios. ¿Estás ahí? El punto es que puedas ver lo que Dios está haciendo constantemente en tu propia vida. Que tú puedas ver que aun que se estén construyendo horcas para ti, que no son para ti. Ahí está esa horca tremenda de 25 metros. Y sale la luz de la mañana y ves eso ahí, que sobresale de entre todos los edificios. ¿Y qué puede ser esa horca en tu vida? A lo mejor puede ser un terrible dolor. A lo mejor puede ser la amenaza de una terrible enfermedad o de una cirugía. A lo mejor puede ser un estrés emocional que dices, no voy a poder salir de esta. A lo mejor es una relación fracturada que dices, ya no tiene reparación o que no puedes dejar atrás. A lo mejor es una pérdida, algo que te ha dejado una herida muy profunda y muy marcado. O a lo mejor es la incertidumbre. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué va a seguir conmigo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a vivir?
O lo peor, a lo mejor es un vacío espiritual y un sentirte hueco y un vacío que no puedes llenar con nada y que amenaza tu alma. Pero ¿sabes algo? Te tengo buenas noticias. Detente. Pon una pausa deliberadamente. Descubre que Dios es Dios. Deja de buscar en ese cajón al que siempre vas, de tu seguridad, de lo que siempre haces, de los consejos, del aquí, del allá, de todo lo que tratas de hacer para controlar las cuerdas, para manipular a la gente, para manipular tus circunstancias o para sacar excusas de tus irresponsabilidades. Deja de ignorar la realidad, deja de salirte con la tuya. ¿Cómo? Primero, detente. Párate ahí. Aunque no puedas ver a Dios, a ese Dios inmortal, a ese Dios sabio, a ese Dios todopoderoso, Él está obrando en tu vida. Detente y escucha. Finalmente, convéncete. Dile, Señor, estoy convencido que estás obrando en las circunstancias de mi vida. Señor, aunque estoy viendo esta cosa tremenda que me amenaza, aunque estoy viendo este problema enfrente de mí, yo sé que tú estás en acción. Yo no puedo cambiar las cosas, pero tú sí puedes. Tú puedes cambiarlo. Tú puedes controlar las circunstancias para mi bien. Y Señor, vengo a ti por medio de Cristo. Vengo a ti a solas, pidiéndote, Señor, que obres en mi vida. Y estoy tranquilo, estoy tranquila y estoy convencido de que no hay mejor lugar que estar en tus manos. Mira, después del libro de Esther, y con esto voy a terminar, muchos siglos después, había un hombre que se llamaba William Cowper. Este señor tenía 32 años. Estaba sumido en una depresión espantosa. Ya no veía la salida por ningún lado. Y decidió tomar el asunto en sus manos. Y dijo, ¿saben qué? Agarró su dinero, contrató un carruaje, en aquella época andaban en carruajes, y le pidió al carrocero que lo llevara a un puente en el río Támesis. Y cuando estaba ahí, el conductor del carruaje se da cuenta de lo que William iba a hacer. No lo conocía, era un perfecto extraño, pero salta del carruaje y lo agarra e impide que este hombre salte al río embravecido y se quite la vida. Más tarde esa noche, William llega a su casa y toma un frasco de veneno y se lo toma, y poquitos minutos después llega alguien con el antídoto y se salva y no se muere. Y horas después, Cowper agarra un cuchillo y dice, ya estuvo. Se pone el cuchillo así enfrente y se avienta y se deja caer sobre el cuchillo. ¿Y qué crees? Se rompió la navaja del cuchillo, la hoja del cuchillo. Se rompió. Se va a dormir y a la primera hora de la mañana sale de su casa con una cuerda, la amarra a un árbol y se cuelga. Y uno de los vecinos que andaba preocupado por él viene a ver cómo está y lo ve ahí colgado y corta la cuerda y se salva. Y no se muere. ¿Me explico? O sea, pobre hombre, no pudo ni siquiera quitarse la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Aunque no lo puedas ver, Dios está obrando. Más adelante, en toda su desesperación, él empezó, en toda esa depresión, empezó a buscar a Jesucristo y empezó a caminar con él. ¿Y sabes a quién conoció? A un hombre que se llamaba John Newton, que fue el que escribió el himno Sublime Gracia, ese himno tan famoso. Años más adelante, entre los dos escribieron decenas y decenas y decenas de himnos que cantamos hasta nuestros días. Todo en el plan maravilloso de Dios. Y déjame decirte algo. En el himno de tu vida hay notas blancas y hay notas negras. Hay altas, hay bajas, hay bemoles, hay sostenidos, pero asegúrate que sea Dios quien escribe cada una de las escalas. Asegúrate que sea Dios quien está en cada silencio, quien dirige cada evento para acercarte a Él, porque es Él quien puede librar tu alma del Seol. ¿Estás ahí? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti.
Padre Celestial, esta mañana queremos darte gracias, Dios, porque podemos ver la realidad de tu mano obrando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias especialmente porque tú has provisto ese camino para que podamos venir a ti y podamos estar reconciliados contigo por medio de Jesucristo. Señor, porque su muerte en esa cruz y su resurrección nos dan la seguridad de que tú eres un Dios real, de que tú eres un Dios fiel a tu palabra y a tus promesas. Yo te doy gracias porque tú estás detrás de cada circunstancia de nuestra vida. Aquellas cosas tan tremendas y tan terribles que nos quitan el sueño y que nos apesadumbran para acercarnos a ti. Aquellas cosas emocionantes y preciosas que nos bendicen y nos dan motivos de gozo y de alegría para bendecir tu nombre. Señor, tú estás en cada evento. Tu palabra dice que eres un Dios bueno, con propósitos buenos, con un fin bueno y un destino bueno, agradable y perfecto. Yo te pido esta mañana, Dios, que cada uno de nosotros podamos reconocer tu obrar en nuestras vidas, que podamos rendir nuestra vida delante de ti, que podamos acercarnos y conocer a ese Dios inmortal, a ese Dios invisible, a ese Dios soberano, a ese Dios increíble. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu amor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.